¿Alguna vez ha pensado que el sufrimiento puede tener un propósito más profundo que solo el dolor que causa? Es posible que, incluso en medio de las pruebas, Dios esté enseñándonos algo que va más allá de lo que podemos entender en el momento. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. En el programa de hoy exploraremos el consejo de Eliú, un joven que le ofrece una perspectiva diferente a Job y nos trae una enseñanza muy profunda. Este episodio marca el final de la serie El silencio del cielo. No se pierda este mensaje que lleva por título Lecciones que se aprenden en momentos difíciles. Un concepto común en nuestra generación es la de la curva de aprendizaje. Tiene que ver con que a veces en la vida algunas cosas son más difíciles simplemente porque son nuevas. Al comenzar un nuevo trabajo, nos encontramos con una gran curva de aprendizaje, ¿no es así? Hay muchísimo que aprender en muy poco tiempo, pero eventualmente las cosas se calman un poco. Al entrar al primer año de universidad o al primer año de seminario, uno se encuentra con una gran curva de aprendizaje. El concepto de la curva de aprendizaje la introdujo un ingeniero en 1938. Originalmente se usó para estimar el costo y el esfuerzo para ensamblar un avión. Su teoría de la curva de aprendizaje era así: entre más repite una persona una serie de operaciones, menos tiempo y esfuerzo va a necesitar en conseguir el resultado esperado. En otras palabras, la primera vez va a ser la más difícil. Ya para la quinta vez se vuelve más fácil y cada vez va a ser más fácil aún. Y eso es verdad. Me acuerdo que un amigo de la universidad había empezado a jugar golf y me estaba contando cuán difícil era. A lo que yo le dije, no puede ser tan difícil. Él me dijo, ¿ah, sí? Y yo le dije, sí. Así que me llevó al frente de la casa y trajo un palo de golf. Me explicó cómo sostener el palo de golf, cómo tenía que pararme, y era lo más incómodo del mundo. Luego puso una naranja sobre el pasto y me dijo, bueno, ahora pégale. Me concentré, apunté y traté de pegarle con todas mis fuerzas, pero le erré. Mantén tu cabeza abajo, me dijo, como si eso me fuera a ayudar. Traté de hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y no había ni logrado tocar la naranja. Sentía que la naranja se estaba riendo en mi cara. Le erré otra vez más, y finalmente le pegué. Solo porque le pegué una patada, frustrado. Y bueno, tuve que reconocer que hay una gran curva de aprendizaje para jugar golf. Al principio uno está pensando en 1000 cosas que hay que hacer para golpear bien la pelota, y no es hasta que uno practica por meses que golpear la pelota se vuelve algo más natural, para algunas personas. ¿Recuerda la curva de aprendizaje para manejar? Cuando fui a tomar mi primera lección de manejo, me metí en el auto detrás del volante con el instructor al lado mío. Puse primera y pensé, voy a impresionar a mi instructor. Así que aceleré, puse segunda y tercera en cuestión de segundos hasta que de repente el auto frenó de golpe. No sabía que el instructor tenía frenos de su lado del vehículo también. Él me miró y me dijo, joven, tú vienes aquí para aprender, no para correr. Qué aburrido, pensé. Me sacó toda la diversión. ¿Qué hay acerca de la curva de aprendizaje en el matrimonio? Quizá al principio pensaba, ¿qué tanto hay que aprender? La curva de aprendizaje en el matrimonio se vuelve muy obvia tan pronto como termina la boda. Hay muchísimo que aprender. Quizá ahora se encuentra cambiando pañales. Ahora no hay curva de aprendizaje como esa, ¿no? Mientras llega a la casa del hospital con un bebé, la vida empieza a girar y cambia por completo. Lo único que sabe que ya no está haciendo es dormir. Hay tanto que aprender. Quizás su curva de aprendizaje tiene que ver con un cambio importante en su vida.
Quizás todos sus hijos acaban de irse de la casa o acaba de jubilarse. Sabe que hay al menos una curva de aprendizaje por la que todos tenemos que pasar, ya sea joven o mayor, casado o soltero, niño o adulto, rico o pobre, empleado o desempleado. Nunca sabemos cuándo vamos a encontrarnos en esta curva de aprendizaje y nunca estamos realmente preparados para ella. El rey David escribió: «Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos». Salmo 118, 71. En otras palabras, los desafíos de la vida nos ponen en una curva de aprendizaje que desarrolla una vida piadosa, acorde a la sabiduría de Dios. Hay una gran inclinación, disposición e incluso desesperación para aprender de Dios cuando estamos en el valle de la aflicción. El escritor de Hebreos nos cuenta que incluso Jesucristo, aunque es Dios, como hombre que también es, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Y si la aflicción introduce al creyente en esta curva de aprendizaje, entonces Job ha estado en una de las curvas más grandes y complicadas que existen. Él ha estado en una curva de aprendizaje por varios meses, quizás un año o dos ya. Para este momento ya estamos listos para que el silencio del cielo se rompa con la voz de Dios. Y eso que solo estamos estudiando todo esto. Job lo vivió en carne y hueso. Job ha dicho sus últimas palabras, ha apelado directamente al cielo y ahora está esperando que Dios hable. Sin embargo, en lugar de escuchar la voz de Dios, hay otra voz completamente nueva que se escucha en el basurero del pueblo. Comenzando en el capítulo 32, un joven llamado Eliú toma un paso al frente para entregar su discurso. Esto es lo que encontramos en los siguientes 6 capítulos del libro de Job. Eliú va a presentar unos nuevos conceptos que están mucho más cerca de la verdad de lo que estaban los consejos de Elifaz, Bildad y Zofar. Eliú va a presentar la idea de que Dios pudo haberle enviado este sufrimiento a Job no porque haya pecado, sino porque quería alejarlo de un potencial pecado. Esta idea ciertamente no se había presentado antes. Eliú está diciendo: Job, quizás Dios está protegiéndote de un gran pecado al enviarte esta aflicción. Y a todo esto, ese es exactamente el testimonio del apóstol Pablo, que escribió: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». 2 Corintios 12:7. O sea, el sufrimiento mantenía a Pablo enfocado en lo espiritual. Eliú sugiere aquí esta posibilidad, la cual Job seguramente habría apreciado. Eliú también va a sugerir otro concepto nuevo, que el sufrimiento no solo puede alejar a una persona del pecado, sino que también enseña a la persona los caminos de Dios. Esa es la curva de aprendizaje en la que la aflicción pone a la persona. Eliú comienza a hablar en el capítulo 32, y de hecho todo lo que hace en ese capítulo es decir que va a entrar a la discusión. ¿Y cuál es la razón por la que quiere entrar a esta discusión? Él admite que está enojado, y en un principio podríamos pensar: oh no, nada bueno podría salir de esto. Sin embargo, rápidamente descubrimos que Eliú está enojado por los motivos correctos. Veamos lo que dice en Job 32, versículo 2. Se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, Job estaba inclinándose más hacia el lado de la autojustificación. Eliú también estaba enojado con los 3 amigos de Job. Note el versículo 3. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú estaba enojado porque había observado y escuchado mientras estos 3 hombres, sin ninguna evidencia objetiva, habían determinado que los sufrimientos de Job
eran el resultado de un gran pecado. Aristóteles escribe que la ira justa es estar enojado con la persona correcta, en la cantidad correcta, al momento correcto, con el motivo correcto y por las razones correctas. Muy cierto. Y a todo esto, eso no es fácil, ¿verdad? Y son pocos los que realmente se enojan de la manera correcta. Eliú fue, en su mayoría, un gran consejero que no solo desafió las actitudes incorrectas de Job, sino que también animó a Job con nuevos consejos. De hecho, Eliú hizo lo que todo gran consejero tiene que hacer. Él preparó a Job para escuchar la voz de Dios. Su discurso es ciertamente largo, 6 capítulos de longitud. Eliú comienza su consejo en Job capítulo 33. Vamos a ir a través de este texto y vamos a sacar 4 puntos principales en el consejo de Eliú. En primer lugar, Eliú le dice que aun cuando la vida es confusa, Dios sigue comunicándose. O sea, Job, Dios está hablando. No como querías, no como esperabas, pero Él está hablando. Eliú dice que Dios ha estado hablando a través de sueños en Job 33, versículos 15 al 18. No es el propósito de este estudio meterse en este tema que es sensible para algunos, pero basta con decir que en los tiempos de Job no existía la revelación completa que tenemos el día de hoy. Es por eso que Dios hablaba a través de sueños. Sin embargo, Dios hoy no entrega revelaciones a través de sueños, sino que Él ya ha revelado todo en su palabra, que es completa, suficiente, para instruirnos en cada aspecto de la vida, en toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. El problema con el mundo evangélico es que está como aburrido de la Biblia, o como que siente que no le habla siempre al día a día. Así que busca nuevas revelaciones en los sueños y hasta puede encontrar manuales de cómo interpretar sueños en la mayoría de las librerías cristianas. Todo tipo de confusión y caos salen como resultado. Querido oyente, si los sueños nos distraen de la verdad de la palabra revelada de Dios, tenemos que ponerlos a un lado. Y si estos realmente concuerdan con la palabra de Dios, entonces no estamos siguiendo un sueño. Estamos siguiendo la palabra de Dios. Cuando era un adolescente, rebelde y lejos de Dios, me acuerdo que una noche soñé que estaba en el infierno. Fue muy vívido. Se sintió tan real. Desperté empapado de sudor, temblando. Mire, esa fue la palabra de Dios, que yo ya había escuchado y había venido a mi mente. Y el miedo con el que ya batallaba inconscientemente me invadió en mis sueños. Terminé levantándome y arrodillándome al lado de mi cama, y le entregué mi vida al Señor. La verdad es que mi sueño no fue ninguna nueva revelación, no agregó a la palabra de Dios, ni contradijo lo que la Biblia ya dice. Lo que me preocupa es la gente que va fuera de lo que dice la Biblia, pensando en lo que soñaron anoche para encontrar respuestas para el mañana, qué decisión tomar o qué dirección escoger en sus vidas, y se involucran en un montón de cosas raras y se desvían de la verdad. Con Job, sin embargo, Dios verdaderamente habló a través de sueños, ya que no tenía una Biblia como nosotros. Eliú también le recuerda a Job que Dios estaba hablándole a través del sufrimiento. En Job 33:19 le dice a Job, también sobre su cama es castigado, disciplinado o instruido, con dolor fuerte en todos sus huesos. Y es que el sufrimiento es frecuentemente la puerta de entrada para hallar grandes lecciones. Y finalmente Eliú le dice a Job que Dios ha estado hablándole a través de sus mensajeros, en el versículo 23, para declarar al hombre lo que es bueno para él. Eliú está diciendo, Job, aun cuando tu vida ha sido muy confusa, Dios ha estado comunicándose contigo. Continuando, el segundo punto de Eliú es que, aun cuando la vida parece injusta, Dios nunca es injusto. Eliú cita las mismas palabras de Job en el capítulo 34, versículo 9, donde Job dijo,
de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. En otras palabras, la vida es injusta. Dios está recompensando al hombre equivocado. Eliú simplemente va a repetir la verdad de que Dios siempre hace lo correcto, aun cuando nosotros no lo entendemos. Note Job 34 del 10 al 12. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. A través de este capítulo, Eliú va a defender el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando estamos desanimados y la vida parece injusta, lo mejor que un consejero puede hacer es recordarnos que Dios siempre hace lo correcto, aun cuando no nos explican lo que Él está haciendo. Eliú describe algunas características de Dios y dice que Él es el justo galardonador, versículo 11, Él es la autoridad soberana, versículo 13, el sustentador de la vida, versículos 14 y 15, el gobernante imparcial, versículos 17 al 20. Note lo que dice Job 34, 19. Dios no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. O sea, nosotros mostramos favoritismo, pero Dios no. Nosotros somos imparciales, Dios nunca. Nosotros tratamos de inclinar la balanza para nuestro beneficio, pero Dios es perfectamente justo y santo. Job, aun si la vida no parece justa, recuerda, Dios nunca es injusto. Ah, sí, podría haber pensado Job. Bueno, es posible que alguien sea justo y a la misma vez insensible. Pero como si Eliú anticipara este tipo de respuesta de parte de Job, él continúa en su tercer punto y dice, aun cuando la vida parece dura, Dios no es insensible. Dios no es distante cuando sufrimos. De hecho, un hermoso versículo sale a partir de esta escena en la vida de Job, y sale de los labios de Eliú, mientras describe a Dios como el que nos da cánticos en la noche. Job 35 del 9 al 10. Dios da a aquellos que lo buscan cánticos en la noche. Eliú dice, Dios nos enseña más que a las bestias de la tierra, nos hace sabios más que a las aves del cielo, y sobre todo Dios es capaz de darnos cánticos en la noche. Hay una gran diferencia entre silbar en la oscuridad y cantar en la noche. A veces entro en la iglesia a la noche para buscar un libro y no hay nadie adentro y el lugar está oscuro, y a veces empiezo a silbar, no de valentía sino de miedo. Sin embargo, estar en un lugar oscuro y en soledad, sufriendo, y aún así cantar alabanzas a Dios, eso es valentía y fe. Como Pablo y Silas, que cantaron en la cárcel en Hechos 16. Como nuestro Señor Jesucristo, que cantó con sus discípulos en el aposento alto, sabiendo que Él estaba a punto de entrar al jardín de Getsemaní, y luego ir a la cruz. Mateo registra en el capítulo 26, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Una cosa es cantar bajo los cálidos rayos del sol, y otra cosa es cantar en medio de la oscuridad de la noche. Parte de lo que silencia nuestras canciones en la noche es que rehusamos avanzar en la curva de aprendizaje. Es tan rápida, es tan difícil. Y sin embargo, esta curva de aprendizaje en medio del sufrimiento profundiza nuestra fe, como dice Santiago 1. Nos enseña acerca del carácter de Dios. Desarrolla en nosotros un deseo por las cosas de Dios. Nos enseña a desear nuestra glorificación. Nos lleva a anhelar la venida del reino de Dios. Nos mueve a ansiar el cielo con nuestro Señor. Eleva nuestra mente de las trivialidades de la vida hacia la gloria de nuestro Creador, nuestro amigo fiel y Redentor.
Lo que pareciera insensible de parte de Dios es realmente una ayuda para que apuntemos más alto, para que sigamos adelante. No es de sorprenderse que Martín Lutero dijo: «He encontrado que la aflicción ha sido uno de mis mejores maestros». Escúchame, Job, aconseja Eliú. Aun cuando la vida es confusa, Dios aún está comunicándose. Aun cuando la vida parece injusta, Dios nunca es injusto. Aun cuando la vida parezca dura, Dios no es insensible. Y Eliú da su último punto principal y dice: aun cuando la vida parece estar fuera de control, Dios sigue al mando. En esta última sección del discurso de Eliú, él va a declarar dos cosas. Primero, Eliú declara el poder de Dios sobre los impíos. En Job 36, Eliú declara el terrible final de los impíos, aquellos que rehúsan seguir a Dios. En el versículo 12, él dice que los que no escuchan a Dios perecerán sin sabiduría. En el versículo 17, Eliú le recuerda a Job que el juicio y la justicia se van a apoderar del impío. Sobre todos los que desafían su autoridad, he aquí que Dios es excelso en su poder. Job 36, del 22 al 23. Ese es el poder de Dios sobre los impíos. Segundo, Eliú le recuerda a Job del poder de Dios sobre las estaciones del año. Eliú destaca las condiciones del clima en las 4 estaciones como evidencia de la soberanía y el control de Dios sobre su creación. Eliú describe las condiciones climáticas del otoño. Él luego describe el clima de invierno, la nieve, las tormentas de hielo. Describe el clima de primavera con sus lluvias. Describe el calor del sol y los cielos que parecen un espejo de bronce durante el verano. Si ponemos una lista de lo que Eliú declara como evidencias del control de Dios sobre el clima en los capítulos 36 y 37, encontramos la evaporación, la lluvia, las nubes, truenos, rayos, inundaciones, etc. El punto es que todos estos elementos de la naturaleza no ocurren al azar. Todos estos son efectos secundarios que llevan a cabo los propósitos primarios de Dios. Esa es la única consolación para Job, cuyos hijos murieron en un tornado. Que Dios tiene un propósito, y sus propósitos nunca pueden ser frustrados, ni siquiera por el mismo diablo. Tenemos una familia en nuestra iglesia que hace solo un par de meses perdió su hogar cuando un rayo cayó sobre su casa. Afortunadamente no había nadie adentro. El rayo destruyó el sistema de alarma, así que la alarma nunca sonó, y por lo tanto nadie vino a ayudar. Su hogar y todo lo que tenían se quemó por completo. Yo fui y me paré al frente de donde había estado su casa el día anterior. Un par de bomberos estaban sentados en el patio. Lo único que podían hacer era cuidar la propiedad. Aunque ya había pasado un día, aún habían pequeños fuegos por aquí y por allá, consumiendo lo poco que había quedado de la estructura de la casa. Fue realmente estremecedor ver que las columnas de la casa y la chimenea aún estaban en pie, pero que la casa en medio había desaparecido. Solo había una enorme montaña de cenizas. Ahora, no solo la casa de esta familia se quemó, sino que el rayo cayó sobre su hogar mientras estaban en el hospital, con su hija adolescente que estaba en una condición crítica por una infección. Habían apenas salido de cuidados intensivos cuando recibieron la noticia de que su hogar estaba en llamas y que no podían hacer nada al respecto. Un par de días más tarde les conté que justo esa misma semana iba a empezar la primera serie de estudios en el libro de Job, que había titulado Cuando tu mundo se derrumba. Mire, yo solo estaba escribiendo y predicando acerca de los sufrimientos de Job, mientras que ellos lo estaban viviendo. Pero sabe que ellos me dijeron, nosotros no somos como Job. Aún tenemos a nuestras hijas y nuestra salud. Me dijeron que estaban confiando en Dios
y en sus propósitos para sus vidas, a pesar de todo lo que les había pasado. Escuche, querido oyente, cuando la vida se sale de control, Dios aún sigue al mando. Así que Eliú dice: Job, sigue adelante. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Practiquemos y apliquemos la verdad de estas 4 declaraciones en nuestras propias vidas. ¿Está Dios en silencio? No. Dios le habla a través de su palabra, y muchas veces también a través del sufrimiento y los buenos consejeros. ¿Con cuál de estas formas Dios ha estado comunicándose con usted y quizás ha estado ignorando o pasando por alto? ¿Es la vida injusta? Recuerde que Dios nunca es injusto y que Él siempre hace lo correcto. Él no siempre va a traer justicia inmediatamente sobre la tierra, pero finalmente, antes de los nuevos cielos y la nueva tierra, todas las cosas serán traídas ante Él, y Él las juzgará justa y sabiamente. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Es dura la vida? Recuerde que Dios no es insensible. De hecho, hay un cántico para usted en la noche. La pregunta no es: Dios, ¿tienes un cántico para mí? La pregunta es: Señor, ¿qué cántico traerá mayor gloria a tu nombre? ¿Y está la vida fuera de control? Absolutamente no. Dios aún está sobre su trono. La vida solo parece estar fuera de control, pero Dios sigue al mando. Suyo es el poder por los siglos de los siglos. Y aún ahora mismo, Él está sentado sobre su trono, reinando sobre el universo y su vida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sabiduría para el Corazón. Hoy, al estudiar la respuesta de Eliú a Job, hemos aprendido que el sufrimiento no solo nos aleja del pecado, sino que también nos enseña los caminos de Dios. Esta perspectiva nos invita a ver nuestras propias pruebas de una forma nueva, entendiendo que Dios tiene algo valioso que enseñarnos. Este mensaje se titula Lecciones que se aprenden en momentos difíciles y concluye nuestra serie El silencio del cielo. Si este mensaje ha sido útil para usted, le animamos a compartirlo con aquellos que pueden necesitarlo. Puede hacerlo a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduriaespanol.org. Soy Hugo Zúñiga y le invito a continuar nuestro estudio del libro de Job en el próximo programa.